atento saludo, como siempre, de su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. El investigador Enrique García Escamilla sostiene que, al parecer, la lengua dominante en la región teotihuacana fue el náhuatl en su connotación arcaica, ocurriendo esto asimismo en la zona de Ecatepec, porque Ecatepec tiene cuando menos 1000 años de influencia teotihuacana. Los toltecas chichimeca, comandados por Mixcoatl, irrumpieron en el área, siendo esto un factor que determinó la caída de Teotihuacán, lo que influyó ampliamente en Ejecatepec, Jalostoc, Cuatitla, Tulpetlac y Chiconautla, particularmente, por su localización geográfica. Así como Teotihuacán influyó en Ecatepec, la existencia de Tolan, Tula, Xicocotitlan también lo hizo. Además de Quetzalcóatl, Ecatepec adoptó a otros señores y señoras como Tlaloc, Itzapapalotl, Sinteotl y Huehueteotl, el anciano señor del sol Tonatiuh. De acuerdo a los anales de Cuautitlán, la caída de Tula dio inicio en el siglo X, cuando Seacatl Topitzin Quetzalcóatl se vio forzado a dejar el gobierno de Tula, coincidiendo este hecho con la salida de los mexicas de Aztlán, mismos que 28 años después, de ese año, en el año Yay Tecpat 1196, ya se encontraban establecidos en Tolan, donde permanecieron durante 20 años. Pues toda esta influencia de Tula, de Teotihuacán, de Tenochtitlan, de los chichimecas, de los toltecas, ha tenido una influencia gigantesca en nuestro municipio. Nuestro municipio, Ecatepec, tiene un gran pasado prehispánico. Ecatepec es dueño de una cultura enorme. Ahora vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México. Durante algunas semanas, algunas sesiones, hemos venido hablando de la derecha histórica que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo y le seguirá haciendo a la humanidad. Y para ello nos remitimos al periódico La Jornada número 13.345 del miércoles 15 de septiembre del año 2021, hace casi 4 años, que en su sección Opinión, página 20, publicó esta nota: Vox y el Yunque, la conspiración de la ultraderecha. Bernardo Barranco alertaba de que la presencia de Vox en México debería tomarse como una seria amenaza, que la derecha católica en el país tenía una existencia de por lo menos 60 años, con organizaciones secretas que giraban en torno al Yunque, sucesor de los cristeros y de la Guerra Fría, que esa organización profesaba una ideología católica fundamentalista de un furioso anticomunismo enmarcada en un proyecto de neofascismo autoritario. Además, era un peligro para la democracia mexicana, más aún que la derecha conservadora, porque esta ultraderecha religiosa está constituida por organizaciones secretas que emplean como estrategia tácticas paramilitares, infiltrándose en todos los ámbitos de la sociedad en nombre de Dios.
Tal era el caso del PAN, con presencia yunquista desde hacía muchas décadas, que inclinaron a ese partido hacia la homofobia, la xenofobia, la lucha contra la teoría de género y hacia el negacionismo, haciéndolo patriarcal y defensor de los valores católicos en posturas tan reaccionarias que hasta el propio Papa Francisco las rechazaba. El PAN se degradó, dejó de ser partido ciudadano y carecía de identidad. 12 años en el poder en los que no supo ni pudo recomponerse, y la mejor muestra de ello fue la perfectamente orquestada visita a México a reunirse con la mayoría de los senadores de esa institución política, del líder de Vox, el ultraconservador Santiago Abascal, partido que tenía una red en 60 países del mundo. La extrema derecha tiene una vida activa, dice Bernardo Barranco, en todos lados. En la sociedad civil, medios de comunicación, universidades, organizaciones empresariales y en congregaciones religiosas como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, protegida por obispos de la calaña de Juan Sandoval Íñiguez y capitalistas como Gustavo de Hoyos y Claudio X González. Habló de la existencia de 534 organizaciones opuestas a la Cuarta Transformación en México que llevaba a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agrupaciones que sumaban 50.131 personas registradas. Las organizaciones en México vinculadas al Yunque fueron comparadas por Bernardo Barranco con los agrupamientos creados por el dictador chileno Augusto Pinochet, que eran, entre otras, el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Red de Líderes Católicos, Fundación Carlos Abascal, Alianza de Maestros AC, etcétera, etcétera, etcétera. Aseveró que Vox era hijastro del Yunque mexicano, pero superó al padrastro. Vox ya es tercera fuerza política en España, pero en México el Yunque dista mucho de acercarse a esa situación. Las otras dos fuerzas políticas en España eran el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. El máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, fue militante del Partido Popular, también ultraconservador, opuesto a las políticas de Mariano Rajoy, sobre todo en materia de políticas antiterroristas. El teólogo español llama a esa nueva derecha representada por Vox el cristofascismo o la internacional del odio. En América Latina, Estados Unidos y Europa se presentaba en América Latina, Estados Unidos y Europa se presentaba un avance considerable de la derecha reaccionaria, con sus políticas fundamentalistas que abanderaban un discurso de odio y son un riesgo permanente para las democracias modernas, con sus afanes negacionistas que rechazan, por ejemplo, que el planeta está padeciendo un cambio climático originado por el accionar de la humanidad. Esas organizaciones no creen en Dios, sino en el dinero, y no es nada sano menospreciar su carácter golpista, católico, conspiracionista. Repetimos, ahí tenemos a Milei, ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a Netanyahu. ¿Para qué más ejemplo de lo que la derecha le está haciendo a la humanidad? Ahora nos vamos al periódico La Jornada, número 13.361, del sábado 2 de octubre del año 2021, que en su página 2, sección El Correo Ilustrado, publicó esta nota. Critica afiliaciones de José María Aznar. En esta sección
en la que los lectores y lectoras expresan su opinión, el señor Luis Langarica Arreola cuestionaba al rancio derechista racista expresidente de España, José María Aznar, que a España representaba, y se respondía que a la franquista, monárquica, imperialista, fascista, perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. O sea, a todo este grupo pertenecía a la España de Aznar, dependiente de las empresas transnacionales, que tenía sumido al pueblo español en la miseria. Diferencia a Aznar de personas ilustres de origen ibérico como León Felipe, Antonio Machado, García Lorca, Miguel Hernández, Adolfo Bécquer, Lope de Vega, Luis de Góngora y muchos más. Asimismo, de las mujeres y hombres revolucionarios de la República Española que dieron su vida luchando en contra del fascismo. Lo identifica plenamente con el partido Vox. Por último, señalaba que a Aznar de los conservadores españoles, Aznar a los conservadores españoles les cala y molesta que los pueblos originarios del mundo estuvieran recuperando su fuerza y luchando en pro de sus recursos naturales y avanzando en el ámbito cultural e intelectual. Eso no lo tolera la derecha española, ni la europea, ni la estadounidense, que este pueblo mexicano esté saliendo adelante por su capacidad, por su inteligencia. Citó el fragmento de una canción de Joaquín Sabina: hombre blanco habla con lengua de serpiente. Concluyó sosteniendo que nada positivo aporta a la humanidad la ideología reaccionaria de la derecha. Y así es, en efecto. ¿Por qué estamos hablando 4 años después de que Vox, de que Santiago Abascal viniera a México, se metiera ilegalmente al Senado, hiciera acuerdos con el PAN? ¿Por qué estamos hablando de eso que ocurrió en 2021? Pues reiteramos, porque en la actualidad está haciendo estallido todo ese potencial de muerte de la derecha universal. Durante nuestro programa hemos ido analizando la derecha histórica en México, en sus luchas en contra de los avances de la revolución, las luchas del pueblo en favor del reparto agrario, en favor de la justicia, en contra de la pena de muerte, en favor de la autonomía universitaria, esa lucha del pueblo mexicano que ha costado sangre. Pero por el lado opuesto hemos ido analizando a la derecha, que en la revolución se apoderó del gobierno, con Madero, con Carranza, con Obregón, Plutarco Elías Calles, y que desvirtuaron la lucha del pueblo. Hemos estado denunciando a esa derecha histórica y a la derecha actual también. Esos crímenes que la derecha comete en Gaza en contra de los palestinos, tenemos que pararlos ya. Ese actuar de Trump tenemos que pararlo ya. A Milei también, en Argentina, se le tiene que poner un alto. La derecha lleva al mundo al holocausto. Es tiempo hoy de decir basta. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.